Apreciados amigos y familia de la Iglesia Cristiana Verbo Zona 16, nos imaginan el gusto que es para mí poder estar compartiendo estos momentos y estas reflexiones de la palabra de Dios después de tantos años. Es un honor y una bendición. Actualmente estoy desarrollando una misión allá en España y allá pues como iglesia enviamos un saludo afectuoso para esta familia de Verbo Zona 16. El Señor ha estado inquietando mi mente y mi corazón con relación a la capacidad y el poder que tiene Dios para transformar la vida de una persona. Pasar a un antes, a un después. Ese poder de transformación solamente Dios lo puede desarrollar y nosotros pues estar en la mejor voluntad de dejarnos transformar por el Señor. He pensado en un título para esta charla. Normalmente los escojo cortos, pero en esta ocasión he decidido que el título sea muy explícito. Y lleva esta charla el siguiente enunciado: la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Piensa en el título. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, no sé si tú lo recuerdas, su nombre es Jabes. Creo que ya estás recordando ese nombre. Pues mira, cuando Jabes nació, no sabemos exactamente el detalle de qué fue lo que ocurrió, pero la madre, después de haberle dado a luz, decidió ponerle nombre el que causa dolor. Sabemos que ese nombre pues no es un nombre al uso, por lo menos yo no quisiera ponerle a un hijo o a un nieto ese nombre, Jabes, el que causa dolor. No sabemos las circunstancias que embargaron a esta persona, no sabemos si quizás no esperaba tener un hijo más después de muchos hijos, no sabemos si en el momento que resultó ella embarazada, el marido la dejó, la abandonó. No sabemos si durante el embarazo ella tuvo serios problemas. No sabemos nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que la madre pronunció unas palabras que en determinado momento se convierten en una maldición, en un peso tremendo para la vida de esta persona. Saber que te van a nombrar el resto de tus días el que causa dolor, pues eso te hace pensar que no eres bienvenido, te hace pensar que naciste quizás con un estigma que le genera dolor, sufrimiento, fastidio a las personas que te rodean, y se tiene que ser muy fuerte para que ese nombre no le afecte a la persona. Llegó un momento en la vida de Jabes que él decidió hacer lo más correcto. Decidió liberarse de ese estigma, decidió liberarse de esa maldición, el que causa dolor. Y para liberarnos de un pasado doloroso, de un estigma, de algo que nos relaciona con la derrota, con el sufrimiento, con la escasez, pues tenemos que ir y recurrir a aquel que puede hacer un cambio en nuestra vida. Y su nombre es Dios. Él se acercó a Dios con plena confianza y le pidió 5 cosas que quisiera yo enumerar. Él le pidió ser bendecido para que Dios le pudiera bendecir. Él no se sentía una persona bendecida. También le pidió ser prosperado y Dios lo prosperó. También le pidió ser respaldado por la mano de Dios. Imagínate, la mano de Dios representa esa mano que te sostiene en momentos de necesidad, cuando uno está sintiendo que cae, que va a resbalar. Esa mano también representa un respaldo. Esa mano representa la dadivosidad de Dios, la generosidad de Dios. Esa mano también representa el afecto y el cariño, como cuando nosotros acariciamos a alguien. Esa mano también representa dirección para señalarnos hacia dónde tenemos que ir. Así que Jabes no solo pidió ser bendecido, ser prosperado, sino que pidió el respaldo de Dios y Dios le respaldó. También Jabes le pidió a Dios ser liberado del mal y Dios le liberó del mal. De alguna manera Jabes estaba sintiendo que en su vida
el mal sobreabundaba y él dijo, ya no quiero esto. Y eso es parte del mensaje que yo quisiera que tú fueras recibiendo en tu corazón, que Dios desea sacarte de un estado para llevarte a otro estado, y siempre los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y él dijo, yo no quiero estar constantemente luchando con esta situación de que todo lo que me acontece es lo malo. Quiero que, Señor, tú me libres del mal. Así que Dios lo liberó. Y como quinto punto de sus solicitudes y sus peticiones, pidió ser protegido para no recibir el efecto del mal. Y Dios lo protegió. Cada uno de nosotros hemos tenido en alguna medida una huella de nuestro pasado antes de conocer a Cristo. Ha habido muchas palabras que se han pronunciado acerca de nosotros, palabras que nos han condicionado a no poder hacerlo, a tener temor de emprender. Hemos sido condicionados a pensar que la prosperidad está muy lejos de nosotros, nuestra familia no ha sido próspera, nunca hemos alcanzado aquello y tú no vas a ser la excepción, etcétera. Las palabras tienen mucho poder. Y también las malas experiencias que hemos tenido por nuestras malas decisiones, pues nos han hecho personas que hemos renunciado a soñar, a creer en un cambio, a desear algo diferente. Pero en esta charla yo te animo a creer que sí es posible vivir desde la perspectiva de Dios con un propósito eterno para ti, un propósito glorioso. Así que la tragedia más grande que puede haber no es morir, sino es vivir sin ese propósito. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Y sin sentido, la vida no tiene ninguna esperanza. Alguien dijo en una ocasión, esta misma mañana he estado conversando con un hombre de 70 años, pero que desde que tenía 20 murió. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué quiere decir él con esto? Sí, lo que quiere decir es de que esta persona, aunque ha vivido 50 años después de esos 20 años, porque ha acumulado 70, esos 50 años simplemente ha existido, no ha vivido. ¿Por qué? Porque a los 20 años renunció a cumplir su propósito en la vida. Hay muchas personas que existen nada más, pero no viven su propósito en Dios. Dios es el origen, el inicio, el creador de todo, el dador de propósito en la vida. Mira lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Si tienes ahí tu Biblia, saca tu Biblia. Si tienes tu cuaderno de nota, saca tu cuaderno de nota. Dice así: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Quiero hablar en esta mañana de 5 beneficios que se obtienen cuando la persona conoce su propósito y vive su propósito. 5 beneficios. El primero de ellos, conocer tu propósito le da un sentido a tu vida. Quiero leer literalmente lo que apareció en una de las noticias de los periódicos de Madrid. Decía lo siguiente: la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 39 años que circuló 14 kilómetros en sentido contrario en la M30. La M30 es una circunvalación muy grande donde pues circulan muchísimos vehículos. Imagínate, 14 kilómetros en sentido contrario. Y posteriormente
que lo detuvieron, pues dio positivo en la prueba de alcoholemia. Mira lo que puede generar el hecho de que alguien esté yendo en contrasentido. Cuando hablamos de que el propósito le da a tu vida un sentido, estamos hablando que te da dirección. Cuando alguien te pregunta, ¿a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas en tu vida? Pues la respuesta tiene que ser muy firme. Sí, lo sé. El propósito marca el norte, te da una dirección para saber hacia dónde tienes que ir. En la Segunda Guerra Mundial, allí en Polonia, encontraron a un hombre, un doctor, el doctor Viktor Frankl. Este hombre perdió todo, le quitaron el cabello, le quitaron su ropa, le quitaron también su anillo de boda o su alianza de boda, el reloj de boda también. Le quitaron a sus hijos, le quitaron a su esposa y pues el ejército nazi pensaba que le había quitado absolutamente todo, estando ahí en esos campos de concentración. Sin embargo, Viktor Frankl estuvo dispuesto a luchar y a defender aquello que no le podían quitar. Y es su capacidad de decisión. Es la actitud con la cual él iba a enfrentar esa adversidad. La esperanza de que su vida tenía un propósito y que debía de sobrevivir y salir de ese infierno temporal y salir sano mentalmente, sano emocionalmente y sano espiritualmente. Viktor Frankl decidió perdonar a todos aquellos que le habían causado tanto dolor. Cuando tú tienes un propósito y tienes un sentido claro de la vida, estás dispuesto a padecer y a sufrir, porque sabes que es temporal, es un tiempo nada más que te lleva incluso a crecer emocionalmente, crecer mentalmente. Es doloroso, sí es doloroso, sufres, sí sufres, pero cuando tienes un propósito claro, el sentido que tienes de dirección te hace ver esto como un valle de sombra, nada más un valle de sombra, pero al final sabes que hay una luz al final del túnel. Cuando Viktor Frankl salió de ese campo de concentración y fueron liberados, los exámenes que le hicieron psicológicos y todo el resto de exámenes, pues arrojaron una información, un dictamen, un diagnóstico. Viktor Frankl estaba sano, estaba saludable, pese a la pérdida de su peso y algunas heridas, por supuesto, pero estamos hablando acá de la mente, la emoción de la persona, a diferencia de muchos otros que sí que resultaron dañados porque en vez de decidir perdonar, amar y liberarse de todo rencor, porque hay un propósito en su vida, decidieron mantener una amargura profunda en sus corazones. Dios habló a Jeremías una palabra que es una palabra actual y vital para nosotros. Quiero leerte Jeremías, capítulo 1, versículos del 5 al 12. Toma nota, por favor, de esta escritura. Y dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te di un propósito. Y Jeremías no es la excepción. Yo estuve en el vientre de mi madre, tú estuviste en el vientre de tu madre, y quien te formó en el vientre de tu madre y quien me formó a mí en el vientre de mi madre, me dio propósito en esta vida. Independientemente de cómo hayan sido tus inicios fuera del Señor, no lo sé, fuiste creado por los abuelos, por algún tío, no conociste a uno de tus padres, el hogar en el cual naciste pues no era un hogar donde la palabra del Señor imperaba. Quizás naciste en un hogar pues lindo que te dio muchas alegrías, pero quizás la vida te dio muchos golpes y llegaste a perder el norte.
Cuando hay un sentido en la vida de una persona, el propósito de Dios pesa, te da esperanza, te da ánimo para luchar en momentos de dificultad. Y me dijo Jehová cuando Jeremías le replicó y le dijo: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Esto fue lo que le dijo el Señor a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare tú irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Este es un adendum que quisiera yo agregar, que cuando tú conoces tu propósito, porque sabes que Dios te dio ese propósito, Dios está contigo para ayudarte a cumplir ese propósito, para defenderte en momentos de necesidad. El respaldo de Dios está contigo para que vivas tu propósito al máximo y bendigas a miles y cientos de personas, aparte de los beneficios que tú, de manera individual, puedes disfrutar. Dice también en Jeremías, pero ahora no en el capítulo 1, sino en el capítulo 29. Toma nota, Jeremías 29, versículo 11. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La pregunta es, ¿cuáles son esos pensamientos? Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Conocer tu propósito, que sería el segundo punto, simplifica tu vida. Simplifica tu vida. Conocer tu propósito define lo que haces o dejas de hacer. Tu propósito te ayuda a evaluar y a sacar prioridades, a decir: esto me compete a mí, esto no me compete a mí. Y te especializas porque simplifica el propósito de Dios tu vida. Sin un propósito definido, resulta difícil identificar lo que debes y no debes hacer. Aprendes a decir sí y aprendes a decir no. Yo he sido un amante del deporte, obviamente ya hoy no, se nota, pero toda mi juventud fui un deportista, tenía habilidades para el deporte. Todo lo que rebotara, ahí estaba yo, y me gustaba y le atinaba. Yo tenía un sentido de espacio, el concepto del rebote, la fuerza, la distancia, yo manejaba esos conceptos. Entonces se me hacía no solamente divertido, sino fácil hacer deporte. Pero el que mucho abarca, hay un dicho, poco aprieta. Y eso fue lo que pasó conmigo. Si yo me hubiese especializado, si yo me hubiese enfocado, si yo hubiese simplificado mi actividad deportiva y hubiese elegido una de todas ellas, quizás hubiese tenido en una repisa de mi escritorio, pues algún trofeo, algunas medallas, pero lastimosamente por hacer muchas cosas y no haberme enfocado, no llegué a ser excelente. Cuando conoces el propósito de Dios en tu vida, alcanzas niveles de excelencia, porque sabes decir sí y sabes decir no. Santiago 1:8, toma nota, Santiago 1:8, dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero animarte también a tomar nota de esta otra escritura, Segunda de Reyes 22:2. Josías, que era el hijo de David, se las vuelvo a leer. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. El rey Josías básicamente puso sus pies donde su padre David había dejado sus huellas. Y pues alguien puede decir, voy a usar una palabra que se usa mucho allá en España, qué vida más sosa o qué vida más insípida, ¿no? Simplemente hacer lo que hizo su padre, pero tomemos en cuenta que su padre hizo lo correcto.
Entonces, no juzguemos a aquellos que no están innovando, que no están siendo precursores de una serie de temas que los hace pues interesante, característico, curioso, divertido. Esta persona hacía lo correcto. Miren, hacer lo correcto muchas veces suele ser muy aburrido. No hay nada de adrenalina ahí en todo esto, pero es lo más seguro. Es el camino que te lleva a tener verdaderamente un éxito. Glorificar a Dios sobre todas las cosas, llegar a amarte a ti mismo y amar a las personas. La vida cristiana es una vida bastante sencilla y bastante simple cuando nos enfocamos en hacer lo bueno. Ahora, el hacer eso, que aparentemente es soso o insípido, porque a veces es aburrido estar repitiendo y repitiendo hacer lo bueno, le va agregando a tu estilo de vida un ingrediente que te da un peso específico y hace que tú te sientas satisfecho al final del día de saber que estás viviendo y cumpliendo tu propósito en Dios. Quiero pasarme al tercer beneficio de conocer tu propósito. Y es que conocer tu propósito te ayuda a enfocar tu vida. Enfocar tu vida. Es muy parecido con el anterior, pero mira, conocer tu propósito en la vida te permite dirigir todo tu esfuerzo en una misma dirección. ¿Sabes tú que ya hay unos instrumentos que a través de la presión pueden utilizar el agua para poder partir piezas de metal y que los cortes sean perfectos? Imagínate la presión del agua cuando se enfoca y se dirige a cumplir un objetivo. Igual nuestra vida. Si nosotros conocemos nuestro propósito, realmente nos vamos a enfocar y vamos a utilizar toda nuestra fuerza y energía para ir en una misma dirección. Enfocar nuestra vida nos tiene que ayudar a entender la diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente. ¿Tú sabrías cuál es la diferencia entre importante y urgente? Pues mira, importante tiene que ver con una serie de actividades que pueden ser rutinarias, pueden ser esporádicas, pero tienen que ser constantes, pero sus características que son vitales. Te doy un ejemplo. La higiene bucal. La higiene bucal es muy, muy importante. Requiere de un mantenimiento. Eso significa pues un cepillado de dientes mínimo 3 veces al día. Y no puedes hacer una excepción de que, bueno, el lunes sí lo hago y pues el jueves me toca otra vez, ¿no? Si no vas a perder muchos amigos en ese ejercicio. Tú tienes que tener una higiene bucal constantemente porque esto es importante. Tenemos vehículo, quien tengamos la bendición de tenerlo, pues sabemos que a cierto número de kilómetros recorridos, pues tenemos que hacerle un mantenimiento al vehículo. Los neumáticos también tienen una fecha de caducidad. A veces se piensa que nada más porque no los hemos usado y vemos que no están muy desgastados, pareciera que estos neumáticos están nuevos, sí, pero si tienen 5 años, debes de saber que la composición química de la goma, de lo que está hecho el neumático, tiene una caducidad y se descomponen. De tal manera que aunque aparentemente estén como nuevos, si esa fecha de caducidad se ha cumplido, tienes que cambiarlos, sí o sí. Entonces, nuestra vida es importante y tenemos que darle todo aquello que se necesita para poder mantenernos bien. El descanso, el alimento, el liberarnos de resentimientos, poder perdonar, el prepararnos intelectualmente, leer buenos materiales, una buena conversación, adquirir buenos hábitos, todo eso es importante. Si quieres enfocar tu vida en este propósito, tienes que hacer lo que es importante. Mira, lo urgente puede llegar a ser el enemigo
más grande, lo importante, porque lo urgente demanda de ti una acción inmediata. Y muchas veces las personas vivimos con un nivel de urgencia donde estamos haciendo una y otra decisión basado en esa urgencia y estamos dejando lo importante para de último. Algunas veces lo urgente llega a ser también importante. Siguiendo con el ejemplo de la higiene bucal, imagínate que unas de mis hijas se van a casar dentro de 2 días. Y de pronto yo por darle una mordida a una tortilla con chicharrón, que torrezno se llamaría en España, pues me parto los dientes frontales justo a la mitad. Mira, eso se une lo que es importante con lo que es urgente. Ya hay una fiesta, hay una boda, en 2 días se celebra y hay fotos, y hay sonrisas. Entonces tengo que hacer algo para que eso que es importante, el cuidado y la higiene bucal, con urgencia tener que repararlo. Es un ejemplo sencillo, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que tu propósito es mucho más importante que un cuidado e higiene bucal para tus dientes. Es mucho más importante. Entonces, tómate un tiempo. Tómate 20 minutos para pensar en tu vida. Haz una lista de lo que es importante y de lo que es urgente. Mira, hay situaciones que se dan. Imagínate, tienes una sobrina. Es la 1 de la tarde. Estás preparando la comida, tienes que salir pronto por la tarde. De pronto resulta que tu sobrina te llama contándote que después de 8 meses de estar sin trabajo, pues una aseguradora le dio la oportunidad y ella quiere que tú seas la persona que escuche todos los beneficios que hay si te aseguras en esa empresa. Y tú le dices con cariño a la sobrina, tú le puedes decir, como se llame, ¿no? Julita, mira, ya tengo seguro. Sí, tío, pero por favor, necesito que escuches lo que tengo para ofrecerte y además estoy aquí, al teléfono está aquí mi instructora. Y pues ella quisiera hablarte porque pues al mismo tiempo yo estoy aprendiendo. Entonces, a ver, lo que es importante para tu sobrina no lo es para ti. No lo es para ti. Entonces, son momentos en los cuales tienes que decir, a ver, Julita, disculpa, no puedo atenderte ahora. Tío, por favor, que tengo que vender 3 seguros y ya estamos a día 18. ¿Y cuántos has vendido, hija? Pues 1, el de mi papi. Bueno, perdona, hija, pero no te puedo atender ahora. Tenemos que saber qué es importante y qué es urgente. Muchas veces lo importante para las otras personas le dan un carácter de urgencia que no lo tiene. Muy bien, sigamos adelante. El propósito de Dios en tu vida te ayuda a tener un estímulo en tu vida, un deseo de vivir, una esperanza de vivir. Quiero contarte, en el año 2010 eran las 14:30 horas en una región llamada Talca, en Chile, en una mina con el nombre de San José. 33 mineros experimentaron un accidente terrible. Estaban a 720 metros de profundidad bajo la tierra. 720. Solo tú imagínate lo que es salir a caminar 100 metros. Una calle, como decimos allá, o una cuadra, como se diría acá. 100 metros. Súmale a eso otros 100 metros. Ya son 200. Súmale otros 100 metros. Estamos hablando de 300 metros. Es una gran distancia. Pero aquí ellos estaban a 720 metros de profundidad bajo tierra. Estaban soterrados. La oscuridad era tremenda. Obviamente ellos pues en sus cascos tienen esas luces especiales que llevan los mineros, pero se levantó una nube de polvo, no se veían. 4 horas demoró para que ellos llegaran a la conclusión de que no había salida para ellos. Tuvieron que organizarse estos 33 hombres soterrados y
se delegaron responsabilidades y hablaron con alguien, uno de ellos, de nombre José Enríquez González, que era el único cristiano del grupo, y le pidieron que él los dirigiera en una constante oración. Y entonces él fijó las 12 del mediodía, obviamente por el tema de sus relojes ellos podían saber cuándo era mediodía, para clamar a Dios. Dice este hombre, José Enríquez González, que nunca vio tanta devoción en un grupo de personas. Ellos tenían la esperanza, guardaban la esperanza de poder ver a su familia y a sus hijos y cumplir su propósito en la vida. Cuando ellos vieron sus provisiones, nada más tenían comida para 2 o máximo 3 días. Entonces decidieron hacer pequeñas raciones. Con raciones normales, pues eran 3 días máximo, pero hicieron pequeñas raciones. Y entonces José Enríquez animó a cada uno a que entraran en un programa de ayuno, 24 horas, 72 horas también, 48 y 72 horas. La comida les duró 16 días. Y el día número 17, milagrosamente, desde la superficie, todos los ingenieros que estaban arriba con las familias y la gente orando, hicieron llegar una sonda con la cual ellos se pudieron comunicar y mandaron un pequeño mensaje diciéndoles a todos sus familiares y amigos en la superficie y a todo el mundo, porque esto fue una noticia mundial, de que los 33 estaban bien. Los esfuerzos para sacar a estos hombres vivos demoró 2 meses. Les hicieron llegar pequeñas dosis de alimentos a través de la sonda, pero finalmente ellos lograron salir un 13 de noviembre, lo cual nos dice que ellos estuvieron básicamente 70 días bajo tierra. ¿Cómo se puede vivir en una condición así sin tirar la toalla? Quiero decirles que fueron 25 personas las que se convirtieron a Cristo Jesús de ese grupo de 33. Cuando tienes un propósito en la vida, enfrenta la vida de una manera totalmente diferente. Quiero que por favor te quedes con esta escritura. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿de acuerdo? La visión, el propósito te da gozo. Entonces dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El propósito de Dios te ayuda a tener tanta esperanza y tanto ánimo que al mal tiempo, buena cara. Y finalmente, solo te lo menciono, es que conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Aunque es bueno e importante que tú dejes un buen nombre en esta vida y que cuando llegue el día en el cual el Señor te llame, pues hay un grupo de personas que tenga algo bueno y bonito que decir de ti, lo que más importa es lo que Dios dice de ti. Así que todo lo que nosotros hacemos en esta vida y el propósito de nuestra vida es para glorificarlo a Él, y tienes que saber que lo que tú hagas en esta vida va a trascender en tu vida eterna. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Mira lo que dice la Escritura con relación a esto. Y con esta Escritura termino. Salmo 33:11.